La historia secreta de Albáfica de Piscis, el caballero dorado condenado a vivir en soledad, parte 3. Albáfica no puede creer lo que acaba de presenciar. Todas las personas enfermas que Luco había curado con los lirios blancos se han transformado en espectros. Los hombres ahora visten los apuris de los esqueletos, mientras que las mujeres llevan los hábitos de las monjas al servicio de Hades. Con lágrimas en los ojos, Pefko revela que intentó advertirles a los habitantes de la isla sobre lo que estaba ocurriendo, pero nadie quiso creerle. De hecho, creo que ya no queda nadie en la isla que siga siendo humano. Intenté evitar que esto sucediera, incluso saboteaba la medicina y mezclaba los lirios blancos con otras plantas, confiesa Pefko. En ese momento, una voz interrumpe al pequeño. Se trata de Luco, quien con una sonrisa en el rostro le dice a Pefko que ya sospechaba de sus acciones. Con razón, los últimos soldados que he creado han salido de muy baja calidad, comenta el curandero. Aterrado, Pefko observa a su maestro, quien deja atrás su expresión serena y lo mira con absoluta frialdad, asegurando que jamás imaginó que su propio discípulo lo traicionaría. Pensé que me obedecería ciegamente hasta el final, señala Luco. De pronto, los árboles del lugar comienzan a moverse de forma extraña, algo que Albáfica percibe de inmediato. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, las ramas se abalanzan sobre él, controladas por el poder de Luco. Pefko no puede creer que su propio maestro esté intentando acabar con su vida. Afortunadamente, Albáfica toma al pequeño en brazos y logra esquivar el ataque del curandero. En ese momento, Pefko mira fijamente a su maestro y comprende que sus sospechas eran ciertas. Con rabia, le grita que ya no es el noble hombre que alguna vez conoció. «Ya no volveré a escuchar nada de lo que digas», exclama el pequeño. Las palabras de Pefko dibujan una sonrisa siniestra en el rostro de Luco. De pronto, los árboles comienzan a envolver el cuerpo del curandero, quien le reprocha al niño de ser un malagradecido, recordándole que fue él quien lo crió. Tras unos segundos, las ramas se dispersan y Luco aparece vistiendo un sapuri, revelando finalmente que es un espectro de Hades. «Mi nombre es Luco de Dríade y a ambos los enviaré al inframundo», advierte el espectro. Pefko no puede contener las lágrimas al ver a Luco convertido en un espectro y asegura que la persona que tiene frente a él ya no es su maestro. Con una sonrisa serena, el curandero le responde que está equivocado, pues siempre seguirá siendo su maestro. Pefko se sorprende al escuchar esas palabras, incapaz de entender a qué se refiere Luco, quien no tarda en explicárselo. «Tú lo sabes mejor que nadie, porque creciste a mi lado. Siempre soñé con un mundo donde todas las personas estuvieran libres de enfermedades y pudieran tomarse de las manos. Sabes cuánto me esforcé entregando mi cuerpo y mi alma para hacerlo realidad», revela Luco. Pefko intenta responderle a su maestro, pero Luco lo interrumpe antes de que pueda decir una palabra. El curandero asegura que, gracias a los lirios blancos, una flor proveniente del inframundo, finalmente ha logrado cumplir ese sueño. El pequeño queda en shock al descubrir que la planta medicinal que su maestro utilizaba en realidad era una flor maligna. Las plantas de este mundo tienen un límite. La única forma de que toda la gente viva libre de enfermedades y dolor es que se conviertan en habitantes del otro mundo, revela Luco. Pefko ya no puede soportarlo más y rompe en llanto mientras le pregunta a su maestro por qué haría algo así. Al ver llorar al pequeño, Albáfica intenta consolarlo, pero enseguida recuerda que no puede tocarlo debido a la sangre envenenada que corre por sus venas. Indignado al ver cómo Luco hace sufrir a Pefko, Albáfica encara al curandero sin dudarlo. «Tú no estás salvando ni curando a nadie, lo único que haces es enviar a tus pacientes al infierno, disfrazando de salvación lo que en realidad es una condena. Y encima pisoteas los sentimientos de Pefko, que te ama como si fuera su padre. Esa soberbia es imperdonable», afirma el santo de Piscis. Las palabras de Albáfica enfurecen a Luco, quien le exige que se calle.
el espectro asegura que alguien como él, con el cuerpo lleno de sangre envenenada, jamás podría comprender su ideal. Desaparece junto con esa sangre, sentencia Luco, mientras vuelve a controlar las ramas de los árboles para lanzarlas contra Albáfica. Sin embargo, aquel ataque no representa ningún problema para el Caballero Dorado, quien utiliza una rosa negra para destruir las ramas en un instante. Luco reconoce de inmediato aquella flor. Se trata de la rosa piraña, la misma técnica que Albáfica utilizó para destruir la enorme roca en el mar. Fui un idiota al pensar, aunque fuera por un instante, que alguien como tú se parecía a mi maestro Lugonis. Muere y pide perdón a todas las personas que enviaste al inframundo. Y también pídele perdón a tu hermano, mi maestro Lugonis de Piscis, exclama Albáfica mientras lanza sus rosas pirañas contra el espectro. No obstante, antes de alcanzar a su objetivo, las rosas negras se detienen en seco y caen al suelo. De forma inesperada, los tallos espinosos de las rosas comienzan a crecer a gran velocidad, hasta convertirse en enormes látigos que se lanzan contra el Santo de Oro. Albáfica no puede creer que sus propias rosas se hayan resistido a su voluntad y ahora intenten aprisionarlo. Con una sonrisa en el rostro, Luco le revela que posee el poder de controlar las hierbas, los árboles y las flores. Tus rosas no son la excepción, dice Luco mientras ejecuta su técnica Maldición del Lirio, obligando a las rosas pirañas a envolver el cuerpo del Caballero Dorado. Albáfica no puede contener el dolor. Ha quedado atrapado por los tallos de sus propias rosas, cuyas espinas han logrado atravesar incluso su armadura dorada. Al ver que Albáfica intenta liberarse de las ataduras, Luco le ordena que deje de moverse, de lo contrario, su sangre saldrá despedida por todas partes. Estoy seguro de que, si sigues moviéndote, tu sangre envenenada podría alcanzar al pequeño Pefko, advierte Luco. Al escuchar las palabras del curandero, Albáfica se queda completamente inmóvil, consciente de que una sola gota de su sangre sería suficiente para matar al niño. Es una lástima que tu sangre envenenada sea un obstáculo. Ya no puedes proteger a nadie. Este es tu fin, Piscis, dice Luco, mientras dirige una de las rosas negras contra el Caballero Dorado. De manera inesperada, Pefko se interpone entre Luco y Albáfica y con lágrimas en los ojos encara a su maestro. No dejaré que le haga daño, yo lo protegeré, asegura el pequeño, dejando impactado a Luco. Al verlo frente a él, Albáfica le ordena a Pefko que se aparte, pues tanto Luco como su propia sangre representan un enorme peligro. Pefko responde que conoce perfectamente el riesgo al que se está exponiendo, pero que no puede quedarse de brazos cruzados mientras alguien resulte herido. Con determinación, el pequeño se dirige a Luco y le asegura que fue él quien le enseñó ese valor durante todos los años que pasaron juntos en la isla. Usted no me ignoró, me acogió, me crió y me dio un hogar. También cuidaba cada una de sus plantas para que nunca se marchitaran y trataba a todos sus pacientes con el mayor cuidado. Yo lo sé porque siempre estuve a su lado. En realidad, usted es una buena persona. Por favor, deje de hacer esto, suplica Pefko. Las palabras de su discípulo conmueven por un instante a Luco, quien parece dudar. Sin embargo, enseguida su expresión vuelve a endurecerse y lleno de ira, le ordena que se deje de tonterías. Pefko, tendrás el mismo destino que Piscis, sentencia Luco, mientras lanza las rosas negras de Albáfica contra ambos. El ataque del espectro envuelve por completo el campo de batalla, levantando una densa cortina que impide ver lo que ha sucedido. Instantes después, vemos a Pefko tendido en el suelo. El pequeño cree estar muerto y se pregunta si realmente su maestro Luco lo mató. De pronto, el niño comienza a percibir un dulce aroma. Aunque al principio lo confunde con el aroma de las rosas, rápidamente se da cuenta de que es distinto, un perfume mucho más cálido y humano. Pefko abre los ojos y lo primero que ve es una capa. Se trata de la capa de Albáfica de Piscis, quien usó su propio cuerpo para protegerlo del ataque de las rosas negras. Veo que no te cayó ni una sola gota de mi sangre. Me alegra, dice el caballero de Piscis con una sonrisa.
El pequeño queda impresionado al ver que Albáfica lo protegió. Por su parte, el Caballero Dorado le dice que jamás olvidará lo que hizo por él. Sin embargo, también le advierte que ha llegado el momento de alejarse, pues está decidido a luchar para protegerlo. El Santo de Oro, cuya armadura ha quedado manchada con su propia sangre envenenada, dirige una mirada fría hacia Luco. «Voy a proteger a Pefko con esta sangre sucia que tanto desprecias», advierte el Santo de Oro. Al ver que Pefko permanece inmóvil, Albáfica vuelve a ordenarle que se marche, pues él y Luco tienen cuentas pendientes que saldar. Finalmente, el pequeño comprende que lo mejor es confiar en el Caballero Dorado y dejar que enfrente solo al espectro. Albáfica agradece a Pefko por su comprensión y se prepara para iniciar la batalla final contra Luco de Dryade. «Parece que formaste a un buen discípulo. Pefko todavía desea creer en ti. ¿Por qué tenías que ser tú quien lo criara? No permitiré que sigas pisoteando los sentimientos de tu propio discípulo», afirma Albáfica con evidente indignación. Luco se burla de las palabras del Caballero Dorado y le responde que, en su estado, debería preocuparse más por sí mismo. «Las rosas negras ya cubren todo tu cuerpo y ni siquiera puedes levantar los brazos. Tampoco puedes lanzar tus preciadas rosas. De hecho, este jardín de lirios blancos neutraliza el efecto de tu sangre envenenada. Así que, dime, ¿cómo piensas enfrentarte a mí sin el poder de tu sangre?», se burla Luco. El curandero incrementa su cosmos oscuro, decidido a ejecutar el golpe definitivo contra el Caballero Dorado. En ese momento, Luco vuelve a utilizar su técnica para controlar las ramas de los árboles, las cuales golpean directamente al Santo de Piscis. Al verlo gritar de dolor, Pefko intenta correr a ayudarlo, pero el Santo Dorado le ordena que no se acerque. Luco contempla el cuerpo malherido de Albáfica y comienza a burlarse, no solo de él, sino también de Lugonis. «Qué fastidio debe haber sido vivir obligado a cumplir con lo que se espera de un guerrero. Aunque no te culpo, después de todo, mi hermano no te enseñó otra cosa más que pelear». Las palabras del curandero enfurecen a Albáfica, quien le exige que deje de insultar a su maestro. Sin embargo, lejos de retractarse, Luco vuelve a lanzar una afirmación aún más cruel. «Los discípulos no son más que herramientas para que el maestro cumpla con su propósito», asegura el espectro. Aquellas palabras dejan completamente atónito a Pefko, quien jamás imaginó escuchar algo así de la persona que lo crió. Al ver el dolor reflejado en el rostro de Pefko, Albáfica vuelve a exigirle a Luco que retire inmediatamente sus palabras, pero el curandero hace caso omiso y continúa desprestigiando la memoria de su hermano. «Lo que dije es cierto, los discípulos solo existen para servir a los deseos de sus maestros. De no ser así, Lugonis jamás te habría inyectado su sangre envenenada cuando apenas eras un niño. Te recogió y te crió únicamente para convertirte en su sucesor», afirma Luco. Albáfica se enfurece y le asegura al curandero que está equivocado, que su maestro Lugonis jamás fue esa clase de persona. Luco le responde que ha vivido engañado durante toda su vida. Para Lugonis, el vínculo rojo no era más que un medio para alcanzar un fin, afirma el espectro ante un impactado Albáfica. «Tú solo fuiste una herramienta para satisfacer los deseos de tu maestro. De eso se trata tu vida. Nunca existió ningún vínculo entre ustedes», sentencia Luco. En ese momento, el espectro vuelve a ejecutar su técnica y hace que las ramas de los árboles envuelvan por completo el cuerpo de Albáfica. Tras unos segundos, las ramas se contraen con una fuerza descomunal y aplastan al Caballero Dorado, dejando únicamente una enorme mancha de sangre. «Un final miserable, perfecto para una herramienta», dice Luco, convencido de que por fin ha acabado con el Santo de Piscis. De pronto, el espectro nota que el ambiente ha cambiado. Una extraña neblina roja comienza a extenderse por todo el jardín. Seguidamente, Luco observa que las ramas de los árboles empiezan a marchitarse, por lo que dirige su mirada hacia el lugar donde, supuestamente, Albáfica había muerto. Para su sorpresa, el Caballero Dorado aparece sentado tranquilamente sobre las ramas secas que momentos antes supuestamente lo habían aplastado.
Luco no puede creer lo que está viendo. La neblina no solo ha transformado el ambiente, sino que también ha teñido de rojo los lirios blancos que cubrían el jardín. La neblina roja que ves es mi sangre. Ahora que los lirios blancos la absorbieron, ya no tienen ningún poder. Desde este momento, esto es un simple jardín de lirios rojos, sentencia albáfica. Luco queda completamente perplejo, incapaz de creer que la sangre de un ser humano haya podido teñir las flores del inframundo. Muy calmado, Albáfica continúa hablando y le revela que solo pudo lograrlo gracias a la sangre envenenada que heredó de su maestro Lugonis. Luco, la gente no entrega su vida por alguien a quien solo considera una herramienta. Al menos yo puedo sentir el deseo que mi maestro dejó en mí a través del calor de su sangre, afirma Albáfica, mientras la neblina roja continúa extendiéndose por todo el jardín. Luco observa fijamente al caballero dorado y queda conmocionado, pues en Albáfica vuelve a ver la misma determinación que alguna vez vio en su hermano. En ese momento, el santo de Piscis le dice a Luco que su forma de pensar está equivocada, pues un discípulo jamás es una herramienta. Mi maestro creyó en mí, nunca sentí que me utilizara. Esta sangre es mi orgullo, sentencia Albáfica. Aquellas palabras enfurecen a Luco, quien se lanza de inmediato contra el caballero dorado. Sin embargo, Albáfica decide poner fin al combate, utilizando la técnica más poderosa que heredó de su maestro, las espinas carmesí. La sangre envenenada de Albáfica sale disparada como incontables agujas y atraviesa el cuerpo de Luco, quien no puede creer que haya sido derrotado. Pefko observa con tristeza la caída de su maestro, consciente de que el tiempo de Luco en este mundo ha llegado a su fin. Mientras contempla al espectro desplomarse con su Sapuri completamente destrozado, Albáfica decide dedicarle unas últimas palabras, recordando algo que aprendió gracias a Pefko. Para un discípulo, su maestro es como un padre, es un ejemplo a seguir. Alguien cuyo sueño desea continuar. Eso fue lo que aprendí de Pefko, dice el caballero dorado. El cuerpo de Luco queda tendido sobre el jardín de lirios. Pefko corre de inmediato hacia su maestro, sabiendo que le quedan apenas unos instantes de vida. Albáfica también se acerca lentamente al curandero y se sorprende al contemplar su rostro. La expresión de ira que mostró durante toda la batalla ha desaparecido por completo. En su lugar, Luco muestra un rostro sereno, acompañado por una leve sonrisa. Al verlo así, Albáfica comprende que Luco no eligió convertirse en un espectro únicamente por voluntad propia, sino que existía una razón mucho más profunda que lo llevó a tomar ese camino. El santo de Piscis carga el cuerpo de Luco entre sus brazos y no duda en hacerle una pregunta. Luco, estoy convencido de que un hombre como tú no cayó en el camino de la oscuridad porque sí. Debió haber una razón, tuvo que existir un motivo muy fuerte que te desviara de tu camino. ¿O me equivoco?, pregunta Albáfica mientras acomoda con cuidado el cuerpo de Luco sobre un tronco caído. El curandero se sorprende por la actitud de Albáfica, pues estaba convencido de que, al ser su enemigo, simplemente lo dejaría morir. Luco asegura que esa forma de actuar le recuerda mucho a su hermano Lugonis y admite que Albáfica se parece mucho a él. Finalmente, sintiendo que sus últimos momentos se acercan, Luco decide contarle al caballero dorado toda la verdad. Mi mayor ideal siempre fue curar todos los males de las personas. Sobre todo, quería encontrar un antídoto para el veneno de Piscis que consumía el cuerpo de mi hermano. El no haber podido salvarlo me provocó una frustración insoportable. Sin embargo, aún tenía a Pefko. Cuando perdí el propósito de mi vida, fue la inocencia de ese niño la que me salvó. Verlo trabajar cubierto de tierra, ayudándome todos los días y confiando ciegamente en mí, curó mi corazón y me devolvió la fuerza para seguir adelante. Por este niño estoy dispuesto a retomar mi camino. Eso fue lo que pensé en aquel entonces, recuerda Luco. Sin embargo, hubo un acontecimiento que cambió su vida para siempre. Pefko, el discípulo a quien consideraba como un hijo, cayó gravemente enfermo y no existía ninguna forma de salvarlo.
A Pefko le dio una fiebre terrible de un momento a otro. Ninguna de mis plantas medicinales parecía surtir efecto. Yo no podía hacer nada, solo observaba cómo el pequeño se iba debilitando cada día más. Era la muerte comenzó a envolver a Pefko, confiesa Luko. Fue en ese momento de desesperación, al ver a Pefko al borde de la muerte, que Luko comprendió que las plantas medicinales de este mundo tenían un límite. Por ese motivo, y para no perder a un ser querido nuevamente, Luko decidió hacer una súplica a la propia muerte. Muerte, por favor, no te lleves a este niño, haré lo que sea por ti, incluso seguiré el camino de la oscuridad, si eso es lo que quieres, grita Luko con desesperación. De pronto, una intensa luz invade la habitación y hace aparecer una estrella de 5 puntas, el símbolo de Thanatos, el dios de la muerte. ¿De verdad deseas que salve a ese niño?, pregunta una voz imponente. Aunque Thanatos nunca muestra su cuerpo, la sola presencia del dios de la muerte hace temblar a Luko, quien responde que sí. En ese momento, Thanatos hace aparecer un lirio blanco frente al curandero y le encomienda una misión. A partir de ahora, seguirás tratando a tus pacientes como siempre lo has hecho, pero utilizarás este lirio blanco. Es una flor del inframundo. Si la utilizas para curar a un ser vivo, obtendrá un cuerpo inmortal, libre de enfermedades y heridas, porque se convertirá en un cadáver viviente, revela el dios de la muerte. Luko intenta rechazar la propuesta, consciente de que, si acepta, estará condenando deliberadamente a sus propios pacientes. Sin embargo, Thanatos vuelve a hablarle y le recuerda que, si acepta el trato, podrá cumplir el sueño que ha perseguido toda su vida, curar todas las enfermedades, y además salvará la vida de su querido discípulo. ¿Y bien, qué vas a hacer, Luko?, pregunta Thanatos. Luko permanece callado por unos instantes, pero al ver que la vida de Pefko se apaga poco a poco, finalmente acepta el pacto con el dios de la muerte. Desde aquel día comencé a crear espectros, y eso mismo era lo que pensaba hacer contigo, Albáfica, confiesa Luko. Al escuchar la verdad, Pefko rompe en llanto y le pregunta a su maestro por qué fue capaz de cargar con semejante pecado solo para salvarlo. Yo no sabía nada, no tenía idea de que había sufrido tanto por mi culpa, dice Pefko entre lágrimas. Luko intenta calmar el llanto de su discípulo, asegurándole que él no tiene la culpa de nada, pues todo lo que ha sucedido fue producto de sus propias decisiones. Mientras observa el rostro de Albáfica, Luko asegura que si hay algo bueno que rescatar de todo lo ocurrido, es que, gracias a esa decisión, pudo reencontrarse con el legado que dejó su hermano. En ese momento, Pefko y Albáfica notan que todos los lirios blancos comienzan a dispersarse con el viento, y poco a poco el inmenso campo desaparece por completo. De pronto, las personas que habían sido convertidas en espectros comienzan a recuperar su apariencia humana. Al verlas, Albáfica queda completamente sorprendido. Pefko, por su parte, nota que algo muy extraño está ocurriendo con su maestro Luko. Su cuerpo comienza a cubrirse de lirios blancos, lo que preocupa al pequeño, quien empieza a gritar desesperadamente el nombre de su maestro. En ese momento, Luko comprende que su tiempo en este mundo está llegando a su fin, por lo que decide dedicar sus últimas palabras a su hermano y a Pefko. Hermano Lugonis, siempre creí que había sido un desdichado por haber elegido el veneno, pero ahora comprendo que fuiste realmente feliz, porque encontraste a alguien a quien entregarle todo lo que tenías. Y Pefko, no lo olvides, yo siempre estaré a tu lado, dice Luko, segundos antes de que su cuerpo desaparezca junto al viento. Tras la muerte de Luko, Albáfica revela que, con las últimas fuerzas que le quedaban, el curandero decidió devolverle la vida a todas las personas de la isla. Con lágrimas en los ojos, Pefko asiente y agradece a su maestro por haber enmendado su error y salvar a todos aquellos que habían sido convertidos en espectros. Horas después, ya por la mañana, Albáfica y Pefko se encuentran en el muelle de la isla de los curanderos. El pequeño corre detrás de Albáfica, rogándole que se quede al menos un día más.
El santo de Piscis le responde que no puede hacerlo. Él llegó a la isla para cumplir una misión y esa misión ya ha terminado. A modo de despedida, Albáfica le dice a Pefko que es hora de marcharse y espera que no olvide la promesa que le hizo a su maestro Luco. Muy entusiasmado, el pequeño sonríe y asegura que así será. Se convertirá en el mejor curandero del mundo e incluso encontrará la forma de curar la sangre envenenada de Piscis. Cuando termine la Guerra Santa y ya no tenga que pelear más, venga a verme, señor Albáfica, le dice Pefko. El caballero dorado se sorprende al escuchar aquellas palabras y un sentimiento de tristeza se apodera de él, pues sabe que quizás no sobreviva a la batalla contra Hades. Aún así, decide acariciar la cabeza de Pefko como despedida, dejando al pequeño completamente perplejo. Esperaré con ansias ese momento, Pefko, responde Albáfica, mientras se dirige al barco que lo llevará de regreso al santuario. Con lágrimas en los ojos, Pefko observa cómo el caballero de Piscis se aleja, sin saber que esa sería la última vez que lo vería, pues Albáfica terminaría muriendo tiempo después tras derrotar al juez del infierno, Minos de Grifo. Cambiamos de escenario, nos encontramos en la recámara del patriarca Sage, quien nota que finalmente la estrella del mal que brillaba sobre la isla de los curanderos ha desaparecido. El maestro elogia a Albáfica no solo por haber cumplido su misión, sino también por haber elegido una vez más el camino que Lugonis le había confiado. Lugonis, pensabas que el camino de Piscis, el camino del veneno, era un camino inhumano. No es así, aunque sus cuerpos estén llenos de veneno, el camino que tú seguiste y que ahora recorre Albáfica es profundamente humano. Como no pueden tener contacto físico con los demás, protegen los vínculos invisibles para no perderlos jamás. Lo hacen en silencio, pero con firmeza, concluye Sage. En ese momento, Albáfica finalmente regresa al santuario y se dispone a subir hacia el templo de Piscis, pero justo en ese momento distingue un rostro familiar en la entrada de las 12 casas. Se trata de su compañero Xion de Aries, el único caballero dorado que jamás le tuvo miedo a su sangre envenenada y quien, tiempo después, estaría a su lado el día de su muerte. Y con esto le ponemos punto final al Gaiden de Albáfica de Piscis. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La siguiente historia es la de Cardia, el caballero de Escorpio, así que suscríbanse para no perdérsela.